Bienvenidos. Este es el día número 151. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del segundo libro de Samuel, del libro de los Salmos y del Evangelio según San Marcos. Pedimos con insistencia el don del Espíritu Santo, sabiendo que Dios con insistencia busca nuestro bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 8, hasta el final del capítulo 24. Estos son los nombres de los guerreros de David. Isbaal el Jacmonita, jefe de los 3. Él empuñó su lanza contra 800 hombres y los mató de una sola vez. Después de él, Eleazar, hijo de Dodó, el Ajojita, uno de los 3 valientes. Este estaba con David en Pas Damim, donde los filisteos se habían concentrado para el combate. Los hombres de Israel emprendieron la retirada, pero él resistió e hirió a los filisteos, hasta que se le acalambró la mano y se le quedó pegada a la espalda. Aquel día el Señor alcanzó una gran victoria, y el pueblo se reagrupó detrás de Eleazar, pero solo para recoger los despojos. Después de él, Samá, hijo de Agé, el Jararita. Los filisteos se habían concentrado en Lejí. Allí había una parcela de campo toda sembrada de lentejas, y el ejército huyó delante de los filisteos. Pero él se apostó en medio del campo, lo defendió y derrotó a los filisteos. Así el Señor alcanzó una gran victoria. 3 de los 30 bajaron juntos durante el tiempo de la cosecha y se unieron a David en la cueva de Adulam, mientras un destacamento de los filisteos acampaba en el valle de Refaim. David se encontraba entonces en el refugio, y una guarnición filistea estaba en Belén. David manifestó este deseo: ¿quién me diera de beber agua del pozo que está junto a la puerta de Belén? Los 3 valientes irrumpieron en el campamento filisteo, sacaron agua del pozo que está junto a la puerta de Belén, la trajeron y se la presentaron a David. Pero él no quiso beberla, y la derramó como libación al Señor, diciendo: líbreme el Señor de hacer tal cosa. Es la sangre de estos hombres que han ido allí exponiendo su vida, y no quiso beberla. Esto es lo que hicieron los 3 valientes. Abisai, hermano de Joab, hijo de Zeruyá, era jefe de los 30. Él empuñó su lanza contra 300 hombres y los mató, ganándose un renombre entre los 30. Era el más famoso de ellos y fue su jefe, pero no llegó a igualar a los 3. Benaías, hijo de Jehoiadá, era un hombre valiente, rico en hazañas, oriundo de Capsel. Él mató a los 2 héroes de Moab y fue él quien bajó a la cisterna un día de nieve para matar al león. También mató a un egipcio muy corpulento que tenía en la mano una lanza. Él enfrentó al egipcio con un garrote, le arrancó la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto es lo que hizo Benaías, hijo de Jehoiadá, y se ganó un renombre entre los 30 guerreros. Fue el más famoso de los 30, pero no llegó a igualar a los 3. David lo incorporó a su guardia personal. Asael, hermano de Joab, era uno de los 30, y además Elhanán, hijo de Dodó de Belén, Samá de Jarod, Elicá de Jarod, Heles de Bet Pelet, Irá, hijo de Iques de Tecoa, Abieser de Anatot, Sibecai de Josá,
Salmón de Ajoj, Mahrai de Netofá, Heleb, hijo de Baaná de Netofá, Itai, hijo de Ribai, de Gibeá de los benjaminitas, Benaías de Pireatón, Idai de los torrentes de Gaás, Abi Albón de Bet Haarabá, Asmavet de Bahurim, Eliahba de Saalbón, Iasen de Gisón, Jonatán, hijo de Samá de Harar, Ahiam, hijo de Sarar de Harar, Elifelet, hijo de Ahasbai de Bet Maacá, Eliam, hijo de Agitofel de Giló, Jezrai de Carmel, Paarai de Arab, Igal, hijo de Natán de Sobá, Baní de Gad, Selec el amonita, Nahrai de Beerot, escudero de Joab, hijo de Zeruiá, Irá de Yatir, Gareb de Yatir, Urías el hitita. Eran 37 en total. El Señor volvió a indignarse contra los israelitas e instigó a David contra ellos diciéndole: Ve a hacer el censo de Israel y de Judá. El rey dijo a Joab, el jefe del ejército que estaba con él: Recorre todas las tribus de Israel desde Dan hasta Berseba, y hagan el censo del pueblo, para que yo sepa el número de la población. Joab respondió al rey: Que el Señor tu Dios multiplique al pueblo 100 veces más de lo que es, y que los ojos de mi señor el rey puedan verlo. ¿Pero por qué quieres hacer esto? Sin embargo, la orden del rey se impuso a Joab y a los jefes del ejército, y estos salieron de la presencia del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en el valle del torrente de Gad, dirigiéndose luego a Iaser. Llegaron a Galaad y a la región baja, en Jotzí. Pasaron a Dan y a An, y luego, continuando el circuito, llegaron a Sidón. Entraron en el fuerte de Tiro y en todas las ciudades de los Givitas y de los cananeos, y luego partieron para Berseba, en el Negev de Judá. Así recorrieron todo el país, y al cabo de 9 meses y 20 días llegaron a Jerusalén. Joab presentó al rey las cifras del censo de la población, y resultó que en Israel había 800,000 hombres aptos para el servicio militar, y en Judá 500,000. Pero después de esto David sintió remordimiento de haber hecho el recuento de la población y dijo al Señor: He pecado gravemente al obrar así. Dígnate ahora, Señor, borrar la falta de tu servidor, porque me he comportado como un necio. A la mañana siguiente, cuando David se levantó, la palabra del Señor había llegado al profeta Gad, el vidente de David, en estos términos: Ve a decir a David: Así habla el Señor. Te propongo 3 cosas, elige una y yo la llevaré a cabo. Gad se presentó a David y le llevó la noticia diciendo: ¿Qué prefieres? ¿Soportar 3 años de hambre en tu país? ¿O huir 3 meses ante la persecución de tu enemigo? ¿O que haya 3 días de peste en tu territorio? Piensa y mira bien ahora lo que debo responder al que me envió. David dijo a Gad: Estoy en un grave aprieto. Caigamos más bien en manos del Señor, porque es muy grande su misericordia, antes que caer en manos de los hombres. Entonces el Señor envió la peste a Israel, desde esa mañana hasta el tiempo señalado, y murieron 70,000 hombres del pueblo, desde Dan hasta Berseba. El ángel extendió la mano hacia Jerusalén para exterminarla, pero el Señor se arrepintió del mal que le infligía, y dijo al ángel que exterminaba al pueblo: Basta ya, retira tu mano. El ángel del Señor estaba junto a la era de Arauná, el Jebuseo. Y al ver al ángel que castigaba al pueblo, David dijo al Señor: Yo soy el que he pecado, soy yo el culpable. Pero estos, las ovejas, ¿qué han hecho?
descarga tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre. Aquel mismo día Gad se presentó a David y le dijo: Sube a erigir un altar al Señor en la era de Araúna, el Jebuseo. David subió conforme a la palabra que le había dicho Gad por orden del Señor. Araúna miró y vio al rey y a sus servidores que se dirigían hacia él. Entonces salió, se postró ante el rey con el rostro en tierra y dijo: ¿Por qué mi señor el rey viene a ver a su servidor? David respondió: Para comprarte esta era y erigir en ella un altar al Señor. Así esta plaga dejará de abatirse sobre el pueblo. Araúna dijo a David: Tómala, y que mi señor el rey ofrezca en sacrificio lo que mejor le parezca. Ahí están los bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos servirán de leña. Araúna le dijo al rey todo eso y añadió: Que el Señor tu Dios te sea propicio. Pero el rey dijo a Araúna: De ninguna manera, la compraré por su debido precio. No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que no cuesten nada. Y David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Allí David erigió un altar y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. El Señor aplacó su ira y la plaga cesó de abatirse sobre Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fin del segundo libro de Samuel. Salmo número 143. Salmo de David. Señor, escucha mi oración, atiende a mi plegaria. Respóndeme por tu fidelidad y tu justicia. No llames a juicio a tu servidor, porque ningún ser viviente es justo en tu presencia. El enemigo me persiguió a muerte, aplastó mi vida contra el suelo, me introdujo en las tinieblas, como a los muertos de hace muchos años. El aliento se extingue en mi interior, mi corazón desfallece en mi pecho. Me acuerdo de los tiempos pasados, medito todas tus acciones, considero la obra de tus manos y extiendo mis brazos hacia ti. Suspiro por ti como tierra reseca. Respóndeme enseguida, Señor, porque estoy sin aliento, no me ocultes tu rostro, para que yo no sea como los que bajan a la fosa. Que yo experimente tu amor por la mañana, porque confío en ti. Indícame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Líbrame, Señor, de mis enemigos, porque me refugio en ti. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu espíritu bondadoso me conduzca por una tierra llana. Por amor de tu nombre, Señor, consérvame la vida. Por tu justicia, sácame del peligro. Por tu fidelidad, destruye a mi enemigo, aniquila a mis opresores, porque yo soy tu servidor. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. A la madrugada del primer día de la semana, cuando salía el sol, fueron al sepulcro. Y decían entre ellas: ¿Quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar, vieron que la piedra había sido corrida. Era una piedra muy grande. Al entrar al sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca. Ellas quedaron sorprendidas, pero él les dijo: No teman, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que él irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán, como él se lo había dicho. Ellas salieron corriendo del sepulcro, porque estaban temblando y fuera de sí,
y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien había echado 7 demonios. Ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Cuando le oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se mostró con otro aspecto a 2 de ellos que iban caminando hacia un poblado, y ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Enseguida se apareció a los 11 mientras estaban comiendo, y les reprochó su incredulidad y su obstinación, porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean: arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron a predicar por todas partes, y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fin del Evangelio según San Marcos.